El 21 de julio de 1985, el termómetro en París marcaba una humedad densa que se filtraba por las ventanas del Hotel Ritz. En la suite presidencial, un hombre que durante 3 décadas había definido la arquitectura del galán estadounidense intentaba ponerse de pie. No pudo. Roy Harold Scherer Jr., conocido universalmente bajo la marca registrada de Rock Hudson, se desplomó sobre la alfombra. Pesaba apenas 70 kilos. Su estructura de casi 2 metros de altura, que una vez fue el pilar de la taquilla de Universal Pictures, era ahora un armazón frágil. El personal del hotel encontró a Hudson en un estado que distaba mucho de las fotografías promocionales que aún circulaban en las revistas de cine. La urgencia no fue solo médica, sino logística. Su publicista francesa, Janou Collard, se enfrentó a un problema inmediato: cómo trasladar a la estrella más grande de Hollywood a un hospital sin que el mundo viera que el activo se había devaluado de forma irreversible. Hudson no estaba en París por vacaciones. Había viajado en un intento desesperado por obtener HPA-23, un fármaco experimental contra el virus del SIDA que no estaba disponible en Estados Unidos. El tratamiento era su última inversión para salvar la vida, o al menos para ganar tiempo. Mientras los paramédicos lo sacaban en camilla, los teléfonos en las oficinas de relaciones públicas de Hollywood empezaron a arder. El primer comunicado oficial fue una coreografía de evasivas. Se habló de agotamiento extremo y más tarde de cáncer de hígado. El hígado era una explicación aceptable para un hombre de su edad y estatus. El SIDA, en 1985, era una sentencia de muerte no solo biológica, sino comercial. Si te interesa conocer los detalles crudos de los archivos de Hollywood, considera suscribirte para seguir el rastro de estas historias que la industria intentó enterrar. El colapso en el Ritz fue el final de un silencio que duraba ya un año. Hudson sabía que estaba enfermo desde junio de 1984. Durante 12 meses, el activo siguió funcionando. Filmó escenas para la serie Dynasty, se presentó en eventos, saludó a sus colegas, todo mientras el virus destruía su sistema inmunológico. En París, la realidad rompió la estrategia de comunicación. El Hospital Americano de Neuilly, donde fue ingresado, se vio rodeado por cientos de periodistas. La presión fue tal que el 25 de julio, Collard, tras consultar con Hudson y su equipo íntimo, leyó una nota escrita a mano. No hubo eufemismos. El comunicado confirmaba que Rock Hudson tenía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Fue la primera vez que una figura de su calibre ponía nombre a la epidemia frente a las cámaras globales. La noticia no fue recibida con la compasión que hoy podríamos imaginar. En Hollywood, el pánico fue financiero. Los contratos de Hudson en Dynasty incluían escenas de besos con la actriz Linda Evans. La industria se paralizó ante la posibilidad de que su producto hubiera contaminado a otros activos de la cadena ABC. No se hablaba de la salud de un hombre, se hablaba de responsabilidad legal y protocolos de seguridad sanitaria en los sets de grabación. Hudson, en su cama de hospital, se convirtió en un paria legal antes de ser un mártir cultural. Su secretario personal, Mark Miller, tuvo que organizar el regreso a California. Ninguna aerolínea comercial quería aceptar a Hudson. El riesgo de relaciones públicas de tener a el hombre del SIDA en un vuelo regular era demasiado alto para las compañías. Finalmente tuvieron que fletar un Boeing 747 de Air France por un costo de $250,000 de la época. Hudson viajó solo en la inmensidad de la cabina, acostado en una camilla fijada al suelo del avión. Era un envío de carga especial, el regreso de una mercancía defectuosa a su lugar de origen. Al aterrizar en Los Ángeles, la imagen fue devastadora. Un helicóptero lo trasladó desde el aeropuerto hasta el hospital de la UCLA. Las cámaras de televisión captaron el momento en que la camilla salía del helicóptero. Lo que el público vio no fue a la estrella de Pillow Talk, sino a un anciano espectral cubierto por una sábana blanca. El contraste con el hombre que un año antes caminaba por las alfombras rojas era tan violento que el público estadounidense entró en un estado de shock colectivo. Para entender cómo se llegó a este punto de aislamiento y desmoronamiento físico, hay que alejarse de la habitación del hospital y mirar los cimientos sobre los que se construyó Rock Hudson. No nació siendo rock. Fue fabricado pieza por pieza por un hombre llamado Henry Wilson, un agente de talentos con una visión depredadora sobre cómo debía lucir y actuar un hombre para ser rentable. Wilson no buscaba actores, buscaba arcilla. Roy Scherer era un camionero de Winnetka, Illinois, con una mandíbula perfecta y una incapacidad notable para recordar sus líneas de diálogo. En su primera película, Fighter Squadron de 1948, necesitó 38 tomas para decir una sola frase correctamente, pero el talento era secundario. La industria necesitaba un tipo de masculinidad específico para la posguerra: alta, sólida, impasible y sobre todo segura para el consumo femenino.
El nombre Rock Hudson fue un invento de laboratorio, la combinación del peñón de Gibraltar, Rock of Gibraltar, y el río Hudson. Era una marca diseñada para evocar estabilidad y geografía estadounidense. Desde el momento en que Roy aceptó el nombre, dejó de ser dueño de su narrativa personal. Sus dientes fueron arreglados, su postura corregida mediante cirugía de espalda y su voz bajada de tono mediante entrenamiento intensivo. El mantenimiento de este activo requería una vigilancia constante de su vida privada. En la década de los 50, los rumores sobre la sexualidad de Hudson ya circulaban en las oficinas de las revistas de chismes como Confidential. El trato era simple, el estudio protegía al actor a cambio de una obediencia total. Si el activo quería seguir generando millones, debía presentar una fachada de heterosexualidad militante. La maquinaria de Universal Pictures trabajaba en turnos dobles para organizar citas falsas con actrices en ascenso. Cada salida nocturna era una sesión de fotos coreografiada. En 1955 la presión alcanzó un punto crítico. La revista Confidential amenazó con publicar un reportaje detallado sobre la vida íntima de Hudson. La respuesta del sistema no fue la confrontación, sino una maniobra de distracción que definiría el resto de su vida profesional, un matrimonio de conveniencia. Hudson se casó con Phyllis Gates, la secretaria de su propio agente. El compromiso se anunció apenas unos días antes de que la revista saliera a la luz. El activo había sido blindado de nuevo. El público recibió lo que quería, la boda del año. El estudio recibió lo que necesitaba, la continuidad de su inversión. Phyllis Gates sostendría años después que ella no sabía nada de la verdadera orientación de su marido, aunque los biógrafos y los documentos de la época sugieren que el matrimonio fue una transacción contractual donde cada parte cumplía un papel en la protección de la marca Hudson. El divorcio llegó 3 años después, una vez que la amenaza de escándalo había pasado y la carrera de Hudson estaba en su cenit absoluto tras el éxito de Giant. Volviendo a la suite del Ritz en 1985, el hombre que caía al suelo era el resultado de décadas de esa presión estructural. Hudson no solo estaba luchando contra un virus, estaba colapsando bajo el peso de un personaje que ya no podía sostener. Los médicos en París no veían a una leyenda, veían a un paciente con sarcoma de Kaposi y una infección pulmonar avanzada. El sistema que lo creó ahora lo observaba desde la distancia, calculando el daño que su muerte causaría al catálogo de películas de Universal. La gestión del activo estaba entrando en su fase de liquidación. En 1947, un joven de 21 años llamado Roy Scherer Jr. pasaba sus días cargando y descargando cajas de comida congelada desde un camión en las calles de Los Ángeles. No era un actor desempleado, era un hombre que ni siquiera sabía cómo entrar en un estudio de cine. Se paraba frente a las puertas de los estudios de la 20th Century Fox o de Paramount, vestido con su uniforme de conductor, simplemente esperando a que alguien lo mirara. No buscaba una oportunidad artística, buscaba una salida a la mediocridad económica de una infancia marcada por el abandono de su padre biológico y los abusos de un padrastro, Wallace Fitzgerald, que le prohibía cualquier tipo de actividad que no fuera estrictamente funcional. La oportunidad no llegó por un casting, sino por un contacto social. Roy fue presentado a Henry Wilson. En la historia de Hollywood, Wilson ocupa un lugar oscuro y fundamental. Era un agente que se especializaba en encontrar hombres jóvenes, físicamente imponentes y emocionalmente vulnerables para convertirlos en ídolos de matiné. Wilson vio en Roy lo que un promotor inmobiliario ve en un terreno baldío, una ubicación perfecta. Roy medía casi 1,95 m, tenía hombros anchos y una simetría facial que la cámara adoraba. Sin embargo, no sabía actuar, no sabía caminar con elegancia y su voz era demasiado aguda para su tamaño. El proceso de construcción del activo comenzó de inmediato. La primera fase fue la eliminación de la identidad original. Roy Fitzgerald había adoptado el apellido de su padrastro, desapareció por decreto. Wilson decidió que el nombre debía sonar como un elemento de la naturaleza, algo inamovible y puramente estadounidense, propuso Rock Hudson. Al principio, al joven Roy no le gustó, le sonaba extraño, casi cómico. Pero en el sistema de estudios de finales de los años 40, un aspirante no tenía voz ni voto sobre su propia marca. El nombre Rock Hudson fue registrado y la transformación física se volvió intensiva. Wilson no solo le cambió el nombre, llevó a Roy a un dentista para que le pusieran fundas en los dientes, ya que los suyos eran pequeños y estaban ligeramente desalineados. Le ordenó que se dejara crecer el vello del pecho, porque los estudios buscaban un tipo de masculinidad más primaria tras la Segunda Guerra Mundial. Incluso su voz fue intervenida. Wilson lo obligaba a gritar en las colinas de Hollywood hasta que sus cuerdas vocales se inflamaran, buscando que, al sanar, su tono se volviera más profundo y rasposo. Era una ingeniería humana destinada a crear un estándar de virilidad que pudiera ser vendido en masa.
En 1948, Hudson consiguió su primer contrato con Universal Pictures. El sueldo inicial era de $125 a la semana. Para el estudio, Rock era una propiedad. No era un artista al que se le permitiera elegir proyectos, era un empleado que debía fichar cada mañana a las 6 para clases de equitación, esgrima, dicción y baile. Universal tenía una escuela de talentos que funcionaba como una línea de ensamblaje industrial. Allí, Hudson aprendió a moverse como un galán, a encender un cigarrillo con la parsimonia adecuada y a mirar a sus compañeras de reparto con una intensidad que las cámaras de la época requerían. Su primera intervención en el cine fue un desastre técnico. En la película Fighter Squadron, Hudson tenía que decir una línea sencilla: vas a necesitar una pizarra más grande. Le tomó 38 intentos. El director, Raoul Walsh, estaba furioso. El problema no era la falta de inteligencia de Hudson, sino una timidez paralizante que chocaba con la inmensidad de su cuerpo. El activo aún no estaba listo para el mercado principal. Universal, en lugar de despedirlo, decidió proteger su inversión. Sabían que si lograban que Hudson se sintiera cómodo frente al objetivo, el retorno económico sería masivo. Durante los siguientes 4 años, Hudson fue utilizado como actor de reparto en más de 15 películas, muchas de ellas westerns de bajo presupuesto. Era el aprendizaje del oficio mediante la repetición. El estudio lo observaba, analizando qué ángulos de su rostro funcionaban mejor bajo la iluminación de Technicolor. Aprendieron que Hudson proyectaba una mezcla de fuerza física y vulnerabilidad que resultaba altamente atractiva para el público femenino. Era el hombre que podía pelear con un forajido y 10 minutos después mostrarse dócil ante la protagonista. El gran salto ocurrió en 1954 con Magnificent Obsession. En esta película, dirigida por Douglas Sirk, Hudson interpreta a un playboy irresponsable que causa un accidente y luego dedica su vida a la medicina para compensar el daño. Fue el momento en que el activo se revalorizó. La crítica no fue especialmente amable con su actuación, pero el público respondió con una ferocidad económica que Universal no pudo ignorar. Rock Hudson se convirtió en el actor que recibía más cartas de fans que cualquier otra estrella en la historia del estudio. La gestión de este éxito requería un control absoluto de la narrativa pública. Hudson vivía entonces en una pequeña casa en las colinas, y sus amigos eran principalmente otros actores y técnicos que conocían su realidad personal. Sin embargo, para el resto del mundo, él era el soltero más codiciado de América. El departamento de publicidad de Universal se encargaba de filtrar historias sobre sus supuestos romances con actrices como Vera Ellen o Piper Laurie. Eran romances de oficina, fabricados con comunicados de prensa y sesiones de fotos en restaurantes de moda de Sunset Boulevard. Hudson cumplía con estas obligaciones con la misma disciplina con la que acudía a sus clases de equitación. Entendía que su vida privada era un componente esencial del producto Rock Hudson. Este periodo marcó la consolidación de un sistema de vida dual que no se basaba en la vergüenza, sino en la supervivencia profesional. En el Hollywood de los años 50, la cláusula de moralidad en los contratos era una herramienta legal que permitía a los estudios rescindir cualquier acuerdo si el actor se veía envuelto en un escándalo que afectara la imagen de la empresa. Para Hudson, mantener su carrera significaba mantener el secreto. No era una elección existencial, era una exigencia del mercado laboral. El mantenimiento del activo también implicaba una vigilancia sobre su salud física. El estudio supervisaba su dieta y sus horas de sueño. Un Rock Hudson con ojeras o con unos kilos de más era una pérdida de dinero. El cuerpo del actor se convirtió en un bien público, una escultura que pertenecía a los accionistas de Universal Pictures. Mientras él se sometía a este régimen, Henry Wilson seguía operando en las sombras para desviar cualquier rumor que pudiera filtrarse a la prensa amarilla. En 1955, el activo alcanzó su punto de máxima exposición cuando George Stevens lo eligió para protagonizar Giant, junto a Elizabeth Taylor y James Dean. Fue un rodaje tenso. James Dean, representante de una nueva forma de actuar más errática y emocional, despreciaba el estilo disciplinado y encorsetado de Hudson. Hudson, por su parte, veía en Dean una falta de profesionalismo que ponía en riesgo la eficiencia de la producción. Giant fue la película que demostró que Hudson podía sostener un drama épico de 3 horas. Fue nominado al Oscar como Mejor Actor. A los 30 años, Rock Hudson era el hombre más famoso del mundo. Había cumplido con cada requisito impuesto por Wilson y por Universal. Tenía el nombre, la voz, los dientes y la estatuilla. Pero el éxito trajo consigo una vigilancia más estrecha. Cuanto más valioso era el activo, más gente intentaba sacar provecho de sus grietas. Los tabloides como Confidential empezaron a investigar su entorno, buscando la grieta en el monumento de hormigón que el estudio había construido. La construcción había terminado. Ahora empezaba la guerra por el mantenimiento de la fachada.
En 1955, la maquinaria de Universal Pictures se enfrentó a un problema de inventario que no podía resolverse en la sala de montaje. La revista Confidential, dirigida por Robert Harrison, tenía un sistema de informantes que incluía desde camareros hasta antiguos amantes despechados. Habían reunido un expediente sobre Rock Hudson que contenía detalles específicos sobre su vida fuera del set. En la oficina de Henry Wilson, el agente de Hudson, el aire era espeso. Si el reportaje se publicaba, el contrato de millones de dólares del actor se evaporaría en una tarde. La moralidad de la época no permitía matices. Un actor homosexual no era un actor rentable. La solución fue una transacción humana. Wilson, actuando como un gestor de crisis de alto nivel, se reunió con los editores de Confidential. Les ofreció un trato, información exclusiva y escandalosa sobre otros dos de sus clientes a cambio de enterrar la historia de Hudson. Los sacrificados fueron Rory Calhoun, de quien se reveló su pasado delictivo en reformatorios, y Tab Hunter, otro ídolo juvenil cuya carrera fue dañada por una filtración sobre una fiesta privada. Hudson fue salvado, pero el precio fue el miedo constante. El activo necesitaba un refuerzo estructural inmediato, un matrimonio. El 9 de noviembre de 1955, Rock Hudson se casó con Phyllis Gates en una ceremonia secreta en Santa Bárbara, California. Gates no era una estrella de cine, era la secretaria de Henry Wilson. El momento no fue casual. Hudson acababa de terminar el rodaje de Giant y estaba a punto de convertirse en la mayor estrella del planeta. El matrimonio fue anunciado a la prensa con una eficiencia quirúrgica. Las fotos de la boda mostraban a una pareja joven, saludable y radiante. Para el público era el final de un cuento de hadas. Para el estudio era una póliza de seguro de 3 años. La vida doméstica de los Hudson fue una extensión del set de rodaje. El estudio filtraba historias sobre cómo Rock ayudaba en la cocina o cómo disfrutaban de sus vacaciones en Jamaica. Cada fotografía publicada en las revistas Photoplay o Modern Screen estaba supervisada por el departamento de publicidad de Universal. Hudson cumplía con su papel con una dedicación técnica. Asistía a estrenos del brazo de su esposa y hablaba en las entrevistas sobre sus planes de tener hijos. Sin embargo, los documentos de la época y los testimonios posteriores de allegados indican que el hogar era una estructura de silencio coordinado. A pesar de la protección legal que brindaba el matrimonio, la relación se desintegró rápidamente. En 1958, Phyllis Gates solicitó el divorcio citando crueldad mental. Las transcripciones de las grabaciones que Gates hizo de forma oculta durante sus discusiones, reveladas décadas después por biógrafos como Robert Hoffler, muestran a una mujer que exigía saber la verdad y a un hombre que se negaba a romper el personaje incluso en la intimidad. Hudson aceptó el divorcio y no peleó por los términos económicos. Pagó una pensión alimenticia de $250 semanales durante 10 años. El activo volvía a estar soltero, pero ahora tenía el escudo protector de ser un divorciado codiciado, una categoría socialmente aceptable. Libre de la presión del matrimonio, Hudson entró en la fase más lucrativa de su carrera. En 1959, protagonizó Pillow Talk, Confidencias a Medianoche, junto a Doris Day. Fue un cambio de registro radical. Pasó de los dramas intensos y los westerns a la comedia sofisticada. La película fue un fenómeno cultural y económico. Hudson interpretaba a un compositor de canciones mujeriego y cínico. El público adoró la química entre Hudson y Day. En pantalla, Hudson representaba un nuevo ideal masculino, el soltero de ciudad, elegante con un apartamento moderno y una sofisticación que rozaba lo andrógino. Es un hecho documentado que Doris Day y Rock Hudson desarrollaron una amistad profunda y genuina que duraría hasta la muerte del actor. Day, que tenía su propia cuota de tragedias personales y financieras, encontró en Hudson a un compañero de trabajo impecable. Ella fue una de las pocas personas en el círculo íntimo de la industria que nunca cuestionó la gestión de la vida privada de Hudson. Para ella, Rock era simplemente el profesional que siempre llegaba a tiempo y que la hacía reír en el set. La industria, mientras tanto, explotaba esa pureza de su relación para vender entradas. Durante la primera mitad de los años 60, Hudson fue la estrella número 1 en las encuestas de taquilla de Estados Unidos. Sus películas con Doris Day como Lover Come Back y Send Me No Flowers cimentaron su imagen como el eterno pretendiente. El mantenimiento del activo requería que Hudson no envejeciera y que su imagen no se asociara con nada que no fuera ligero y aspiracional. Mientras tanto, en el mundo real, los movimientos por los derechos civiles y la contracultura empezaban a agitar los cimientos de ese Hollywood idealizado. Hudson, sin embargo, permanecía encapsulado en su contrato con Universal. El éxito comercial tenía un efecto secundario, el aislamiento.
Hudson pasaba gran parte de su tiempo libre en The Castle, su gran mansión en Beverly Hills. Allí, detrás de altos muros y un sistema de seguridad avanzado, podía recibir a sus amigos reales. Sus fiestas eran conocidas en el ambiente privado de Hollywood, pero el código de silencio de la industria seguía vigente. Ninguno de los invitados, muchos de ellos también figuras públicas, rompería el acuerdo tácito. Exponer a Hudson significaba exponer el sistema que los alimentaba a todos. A finales de la década de 1960, el mercado empezó a cambiar. El público ya no buscaba la sofisticación artificial de las comedias de enredos. Películas como The Graduate o Easy Rider estaban redefiniendo lo que significaba ser un hombre en pantalla. El activo Rock Hudson empezó a perder valor. Ya no era el joven galán, sino un hombre de mediana edad que representaba una era que muchos querían olvidar. El estudio ya no lo protegía con la misma ferocidad porque los retornos económicos estaban disminuyendo. En este contexto, Hudson tomó una decisión pragmática para salvar su relevancia. Se movió a la televisión. En 1971 aceptó protagonizar la serie Macmillan y Wife. Interpretaba a un comisionado de policía de San Francisco que resolvía crímenes junto a su joven esposa. Fue un éxito masivo. Hudson demostró que su marca aún tenía peso, pero ahora en el formato doméstico de la televisión. El activo se había adaptado a un nuevo contenedor, manteniendo la misma fachada de estabilidad y orden que lo había hecho famoso 20 años atrás. Sin embargo, el desgaste físico empezaba a ser evidente. A pesar de su apariencia robusta, Hudson fumaba 3 cajetillas de cigarrillos al día y consumía alcohol de manera regular. En 1981, durante el rodaje de una de sus últimas series, sufrió un colapso cardíaco y tuvo que someterse a un bypass quíntuple. Fue la primera vez que el público vio una grieta en su invulnerabilidad física. Los periódicos informaron sobre su cirugía cardíaca, pero nadie mencionó que durante las transfusiones de sangre y las intervenciones de aquellos años, el riesgo de algo mucho más oscuro estaba empezando a circular por las venas de Estados Unidos. El activo estaba dañado, pero la verdadera amenaza aún no tenía nombre en los informes médicos de las estrellas. A mediados de la década de 1970, la silueta de Rock Hudson ya no dominaba las pantallas de cine de 10 metros de altura, pero se había instalado con una comodidad rentable en las salas de estar de millones de estadounidenses. La serie Macmillan y Wife fue la última gran operación de mantenimiento del activo. Hudson recibía $100,000 por episodio, una cifra récord para la época. Interpretaba a un comisionado de policía que, a pesar de su madurez, seguía proyectando la imagen de un hombre bajo control. Sin embargo, los informes de producción de la cadena NBC empezaron a notar cambios. El actor, que durante años había sido un reloj suizo de puntualidad y memorización, empezaba a llegar con los ojos enrojecidos y a tener dificultades para recordar diálogos largos. El cuerpo de Hudson, ese capital físico que Universal Pictures había moldeado con tanta precisión, estaba enviando señales de agotamiento estructural. El consumo de alcohol, que durante años fue un secreto a voces en el set, se volvió más difícil de ocultar. No era una cuestión de bohemia, sino de desgaste. El activo Rock Hudson estaba operando bajo un régimen de estrés permanente para mantener una fachada que el mercado aún demandaba, pero que biológicamente ya no era sostenible. En 1981, esa tensión se manifestó de forma violenta. Hudson sufrió un colapso cardíaco y fue sometido a una cirugía de bypass quíntuple. La noticia de la cirugía se manejó como un inconveniente técnico. La industria no ve a una estrella operada del corazón como un ser humano sufriente, sino como una interrupción en el calendario de producción. Tras la recuperación, Hudson volvió al trabajo, pero el hombre que regresó ya no era el mismo. Había perdido masa muscular y su piel tenía una palidez que el maquillaje apenas lograba disimular. A pesar de esto, en 1984, los productores de la telenovela de horario estelar Dynasty lo buscaron para un papel clave. Necesitaban a un galán de la vieja escuela para dar réplica a Linda Evans y Joan Collins. El contrato se firmó por una suma astronómica, pero el activo que estaban contratando ya estaba infectado por el virus que cambiaría la historia de la salud pública. En junio de 1984, durante un examen médico rutinario para los seguros del rodaje, Hudson descubrió una pequeña mancha roja en su cuello. Su médico personal confirmó la sospecha: sarcoma de Kaposi. El diagnóstico fue claro: SIDA. En ese momento la palabra era equivalente a un estigma social y económico absoluto. Hudson no le dijo la verdad a los productores de Dynasty, tampoco a sus compañeros de reparto. La gestión del activo entró en una fase de engaño total. Si el estudio sabía la verdad, el seguro de la producción cancelaría su contrato de inmediato. Hudson necesitaba el dinero y sobre todo necesitaba el trabajo para mantener la ilusión de normalidad. El rodaje de Dynasty fue un ejercicio de ocultación física. Hudson estaba perdiendo peso de forma alarmante.
El departamento de vestuario tuvo que ajustar sus trajes semana tras semana. Se usaron luces más suaves y ángulos de cámara específicos para evitar que sus mejillas hundidas delataran su estado. El público empezó a notar que algo no iba bien. Las revistas de chismes publicaron fotos de Hudson saliendo de su casa, titulando con preguntas sobre una posible enfermedad misteriosa. El departamento de prensa del actor respondió con la misma estrategia de siempre. Es una dieta estricta para el papel. El punto de inflexión ocurrió durante la grabación de una escena romántica con Linda Evans. El guión exigía un beso. Para Hudson, ese momento fue una crisis logística y ética. En 1984, la información sobre las vías de transmisión del virus era confusa y el pánico social era inmenso. Hudson, según relataría más tarde su secretario Mark Miller, estaba aterrorizado por la posibilidad de contagiar a su colega. Grabó la escena con la boca cerrada, apenas rozando los labios de Evans. Fue un beso rígido, desprovisto de la química que lo había hecho famoso. Cuando la noticia de su diagnóstico se hizo pública un año después, esta escena se convirtió en un campo de batalla legal. Los abogados de la industria discutieron si Hudson tenía la obligación contractual de informar sobre su estado de salud antes de una escena de contacto físico. El activo ya no solo estaba devaluado, ahora era considerado un peligro biológico por sus empleadores. Mientras su salud se deterioraba en secreto, Hudson seguía intentando cumplir con sus compromisos sociales. En julio de 1985, apenas unos días antes de su viaje final a París, apareció en el programa de su vieja amiga Doris Day, Doris Day's Best Friends. La aparición fue un shock para el país. Hudson apenas podía hablar, su voz era un hilo ronco y sus manos temblaban. Doris Day, profesional hasta el final, intentó protegerlo frente a las cámaras, guiando la conversación y evitando los silencios incómodos. Fue la última vez que el público vio al producto Rock Hudson bajo las luces de un estudio. La fachada se había roto por completo. El viaje al hospital de Neuilly en París no fue una elección médica basada en la excelencia tecnológica, sino una medida de desesperación comercial. En Estados Unidos, cualquier intento de buscar tratamiento para el SIDA habría sido detectado por la prensa en cuestión de horas. París ofrecía, en teoría, un anonimato que California ya no podía garantizar. Hudson viajó con un nombre falso, acompañado por un equipo mínimo. El objetivo era recibir las dosis de HPA-23 y regresar a Hollywood para anunciar una recuperación milagrosa de su supuesto cáncer de hígado. El activo estaba intentando una última maniobra de rescate, pero el virus no respetaba los planes de relaciones públicas. El colapso en el Hotel Ritz mencionado al principio de este relato fue el momento en que la biología derrotó a la industria, cuando los médicos franceses informaron a su equipo que Hudson estaba demasiado débil para continuar el tratamiento experimental. La maquinaria de protección finalmente se detuvo. Ya no había nada que proteger. El valor del activo había llegado a cero. El 25 de julio de 1985, la confesión pública de su enfermedad transformó a Rock Hudson de una estrella de cine en un símbolo político y social. El impacto fue inmediato. El presidente Ronald Reagan, amigo personal de Hudson desde sus días en los estudios de cine, nunca había pronunciado la palabra SIDA en público hasta ese momento. La enfermedad de Hudson obligó a la administración estadounidense a reconocer una crisis que habían ignorado durante años. No fue la compasión lo que movió los hilos, sino la caída de un ícono que representaba los valores más tradicionales del país. Si Rock Hudson, el epítome de la masculinidad estadounidense, podía tener SIDA, entonces nadie estaba a salvo. La gestión de su imagen, que durante 30 años se había dedicado a ocultar su verdadera naturaleza para vender entradas, acabó involuntariamente salvando vidas al forzar la visibilidad de la epidemia. Hudson regresó a su casa en Beverly Hills, The Castle, para morir. Su llegada fue un espectáculo mediático que él ya no podía percibir. El hombre que una vez fue el dueño de la taquilla mundial estaba confinado a una cama en su dormitorio principal, rodeado de enfermeros y unos pocos amigos leales que habían logrado romper el cerco de la industria. El mantenimiento del activo había terminado. Ahora comenzaba la cuenta atrás para el final de Roy Scherer Jr. El vuelo de regreso desde París a Los Ángeles en julio de 1985 no fue el viaje de un hombre, sino el traslado de un residuo industrial. Air France, tras negociaciones extenuantes y el pago de $250,000, aceptó que Hudson ocupara la cabina de primera clase, pero con condiciones estrictas. No se permitió que otros pasajeros estuvieran en la misma sección. El personal de vuelo recibió instrucciones de minimizar el contacto. El hombre que había sido el embajador de la elegancia estadounidense cruzaba el Atlántico en una camilla atornillada al suelo del avión, respirando con la ayuda de un tanque de oxígeno. El activo Rock Hudson había sido oficialmente retirado de circulación. Al aterrizar, la realidad de Hollywood fue gélida.
La confesión de su diagnóstico no generó una ola inmediata de solidaridad, sino un pánico contractual. En los estudios de la ABC, donde se emitía Dynasty, la oficina legal revisaba cada minuto de metraje en el que Hudson había aparecido. La escena del beso con Linda Evans se convirtió en un caso de estudio sobre responsabilidad civil. Evans, en un acto de lealtad personal poco común en esa industria, se negó a demandar a Hudson, pero el gremio de actores, SAG, se vio obligado a emitir nuevas directrices sobre cómo manejar escenas de intimidad en el set. El producto Hudson había introducido una variable de riesgo que los seguros de rodaje no sabían cómo calcular. El ingreso de Hudson en el centro médico de la UCLA fue un asedio. Los fotógrafos de los tabloides alquilaron habitaciones en edificios cercanos y utilizaron teleobjetivos para intentar captar una imagen del actor a través de las ventanas del hospital. La orden de su equipo de seguridad era clara. Nadie que no estuviera en una lista preestablecida podía entrar. La industria que lo había exprimido durante 30 años ahora lo mantenía en una cuarentena no solo médica, sino informativa. Sus antiguos compañeros de reparto, con excepciones notables como Elizabeth Taylor y Doris Day, guardaron un silencio prudente. En 1985, asociarse con Rock Hudson era asociarse con una enfermedad que la administración política todavía se negaba a nombrar en los presupuestos de salud. Si valoras la precisión histórica en estos relatos sobre las figuras que definieron el siglo XX, dale un me gusta al video. Nos ayuda a seguir investigando archivos poco conocidos. Mientras Hudson permanecía en el hospital, en su mansión de Beverly Hills, The Castle, se gestaba una crisis legal que destruiría los últimos restos de su imagen pública tras su muerte. Mark Christian, un hombre con el que Hudson mantenía una relación sentimental desde 1982, seguía viviendo en la casa. Christian afirmaría más tarde que Hudson y su secretario, Mark Miller, le ocultaron el diagnóstico de SIDA mientras él seguía manteniendo relaciones íntimas con el actor. Esta situación colocó al activo en una posición de negligencia legal. Los abogados del patrimonio de Hudson empezaron a trabajar en la defensa incluso antes de que el actor falleciera. La gestión de la marca ahora incluía la contención de posibles demandas por daños y perjuicios. El 24 de agosto de 1985, Hudson fue trasladado finalmente a su casa para recibir cuidados paliativos. La decisión fue logística. El hospital ya no podía ofrecer nada más que una prolongación del dolor, y la presencia de la prensa hacía imposible el funcionamiento normal del centro médico. En The Castle, la vida se redujo a una sola habitación. El hombre que había protagonizado epopeyas en el desierto y comedias en apartamentos de lujo, ahora estaba confinado a una cama de hospital instalada en su dormitorio. Sus amigos más cercanos relataron que Hudson pasaba largas horas mirando hacia el jardín, pero su capacidad cognitiva estaba empezando a fallar debido a la leucoencefalopatía multifocal progresiva, una infección cerebral común en pacientes con SIDA avanzado. A pesar de su estado, la maquinaria de relaciones públicas intentó un último acto de utilidad social. Elizabeth Taylor, quien se convertiría en la cara más visible de la lucha contra el SIDA, utilizó la agonía de su amigo para forzar a la élite de Hollywood a abrir sus carteras. En septiembre de 1985 se organizó la gala Commitment to Life. Hudson era demasiado débil para asistir, pero envió un mensaje que fue leído por Burt Lancaster. Fue la primera vez que Hudson admitió públicamente su diagnóstico en un foro de la industria. El impacto fue sísmico. Esa noche se recaudaron más de $1 millón. El activo, en su fase terminal, había encontrado una nueva función, la de catalizador político. Sin embargo, dentro de los muros de la mansión, la atmósfera era de asedio. Los tabloides seguían ofreciendo recompensas de 6 cifras por una foto de muerte de Hudson. Su equipo tuvo que cubrir las ventanas con plásticos negros y contratar guardias de seguridad armados para patrullar el perímetro. El hombre que Universal Pictures había presentado como el ideal de la apertura y la luz estadounidense terminaba sus días en una oscuridad literal, escondido del mismo público que lo había adorado. La contradicción de su vida, la transparencia proyectada frente a la opacidad necesaria, se mantuvo hasta el último suspiro. Los médicos que lo atendían en esos días finales notaron que Hudson no solicitaba analgésicos fuertes con frecuencia. Parecía aceptar el deterioro con una pasividad que algunos biógrafos han interpretado como agotamiento absoluto. El esfuerzo de ser Rock Hudson durante 37 años había sido más extenuante que la propia enfermedad. Había cumplido con todos los contratos, había salvado los empleos de su agente y sus secretarios y había protegido los activos de los estudios. En la cama de su habitación, Roy Scherer Jr. estaba finalmente fuera de contrato. El 2 de octubre de 1985, a las 9 de la mañana, Rock Hudson murió mientras dormía. Tenía 59 años. La noticia no fue una sorpresa, pero la rapidez con la que se ejecutaron los planes de contingencia fue asombrosa.
En menos de una hora, un coche fúnebre sin identificación salió de la propiedad. No hubo funeral público ni capilla ardiente. Siguiendo las instrucciones de sus gestores, su cuerpo fue trasladado directamente a un crematorio. No querían que se filtrara ninguna descripción del estado físico de sus restos. El activo debía ser recordado por sus fotogramas de 1959, no por la realidad de 1985. La eliminación de los restos físicos fue el paso final para preservar la pureza de la imagen comercial. La muerte de Hudson no fue el final de la historia, sino el inicio de una batalla por su herencia y su significado. Apenas unas horas después de confirmarse su fallecimiento, las redes de televisión interrumpieron su programación para emitir retrospectivas de sus películas. El contraste era brutal. Mientras la televisión mostraba al hombre sano y vibrante de Giant, los locutores discutían las estadísticas de una epidemia que estaba diezmando a una generación. Rock Hudson había muerto, pero su nombre se convirtió en la unidad de medida de una crisis sanitaria que Hollywood ya no podía pretender que no existía. A las pocas horas de confirmarse el fallecimiento de Rock Hudson, el 2 de octubre de 1985 se puso en marcha una operación de limpieza que no tenía nada que ver con el luto y todo que ver con la contención de daños. El cuerpo del actor no fue expuesto. No hubo una procesión por Sunset Boulevard ni un funeral de Estado en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. En un movimiento inusualmente rápido para una figura de su calibre, sus restos fueron incinerados antes de que terminara el día. Las cenizas fueron entregadas a su secretario personal, Mark Miller, quien más tarde las esparciría en el mar frente a la costa de California. La prisa por eliminar cualquier rastro físico del hombre respondía a una necesidad de los gestores del patrimonio. El activo Rock Hudson debía dejar de ser un organismo biológico para volver a ser una marca comercial limpia de enfermedad. Sin embargo, el vacío dejado por la persona física fue llenado de inmediato por los abogados. La gestión del activo entró en su fase de liquidación judicial. En el centro de la tormenta estaba The Castle, la mansión de Hudson. Mientras el mundo lloraba a la estrella, dentro de los muros de la casa se libraba una batalla por la ocupación. Mark Christian, el amante de Hudson en sus últimos años, se negó a abandonar la propiedad. La estructura de protección que Henry Wilson y Universal Pictures habían construido décadas atrás para ocultar la vida privada de Hudson se fracturó bajo la presión de una demanda millonaria. Mark Christian demandó al patrimonio de Rock Hudson por $14,5 millones. El argumento legal no se basaba en el despecho, sino en el miedo. Christian alegaba que Hudson y su secretario Mark Miller le habían ocultado deliberadamente el diagnóstico de SIDA mientras continuaban manteniendo relaciones sexuales. Esta demanda fue un hito en la historia legal de Hollywood. Por primera vez, el código de silencio que protegía a las estrellas fue llevado ante un jurado. El activo Hudson, que siempre había sido presentado como un modelo de integridad y salud, fue analizado en un tribunal bajo la premisa de la negligencia criminal y el fraude emocional. El juicio, que no se resolvería hasta 1989, fue una autopsia pública de la maquinaria que mantuvo a Hudson en el armario. Los testimonios de empleados domésticos, médicos y amigos revelaron una realidad de conspiraciones diarias para ocultar la medicación, para desinfectar superficies en secreto y para mentir a las parejas sentimentales del actor. El jurado no vio la imagen del galán de Pillow Talk, vio los registros de un sistema de gestión que priorizaba el valor comercial del nombre Rock Hudson sobre la seguridad sanitaria de las personas que lo rodeaban. El veredicto final ordenó al patrimonio de Hudson pagar $5,5 millones a Christian. Fue el precio final por el mantenimiento de la fachada durante los últimos meses de vida del actor. Mientras los tribunales descuartizaban el patrimonio, la industria de Hollywood realizaba su propia maniobra de revalorización del activo. Elizabeth Taylor, demostrando un instinto político y mediático superior al de cualquier estudio, utilizó la muerte de su amigo para fundar AMFAR, la Fundación para la Investigación del SIDA. Taylor entendió que el nombre de Rock Hudson era una herramienta de recaudación masiva. El estigma que había matado profesionalmente a otros actores se convirtió en el caso de Hudson en una bandera de lucha. El activo ya no servía para vender entradas de cine, pero servía para abrir las puertas de la Casa Blanca y del Congreso. La muerte de Hudson forzó al gobierno de Ronald Reagan a destinar los primeros fondos significativos para la investigación de la epidemia. Fue una victoria póstuma del producto sobre la indiferencia burocrática. La liquidación física de los bienes de Hudson también fue un evento de mercado. Sus muebles, su colección de arte y sus objetos personales fueron subastados. Cada objeto, desde un cenicero hasta sus guiones anotados, fue vendido como una reliquia de una era que se desvanecía. La mansión The Castle fue puesta a la venta por casi $3 millones. El comprador fue el director de cine John Landis.
Al entrar en la casa, el personal de mudanzas encontró que Hudson había guardado cajas de cartas de fans de los años 50, miles de testimonios de amor de mujeres que nunca supieron quién era el hombre que les respondía con fotos firmadas por una máquina. Esas cartas eran el combustible que había mantenido funcionando el motor del activo durante 40 años. Pero el legado más complejo de Hudson no fue el dinero ni las propiedades, sino el cambio en la arquitectura de la fama. Su muerte terminó con la era de los estudios omnipotentes que podían ocultar la vida entera de una persona bajo un contrato de moralidad. La prensa sensacionalista aprendió que las grietas en los íconos eran más rentables que su perfección. El caso Hudson dio origen a una nueva forma de periodismo de celebridades, más intrusivo y menos respetuoso con los límites de la vida privada. El activo había sido expuesto de tal manera que ya nadie en Hollywood volvería a sentirse seguro detrás de sus muros. En los años inmediatamente posteriores a 1985, el nombre de Rock Hudson se convirtió en un adjetivo. Se hablaba del efecto Hudson para describir cómo la revelación de la enfermedad en una figura pública podía cambiar la percepción social de un problema. Sin embargo, este proceso de santificación póstuma ignoraba a menudo al hombre real, Roy Scherer Jr., quien pasó sus últimos días pidiendo perdón a sus amigos por el desorden que su muerte iba a causar. No le preocupaba su lugar en la historia del cine, le preocupaba el colapso de la estructura administrativa que él mismo había ayudado a construir. El mantenimiento del activo continuó incluso en el cementerio. Aunque sus cenizas estaban en el mar, se instaló un cenotafio en el Forest Lawn Memorial Park de Cathedral City. Es una placa de piedra sobria, rodeada de otros nombres famosos. No hay mención a la causa de su muerte ni a la complejidad de su vida, solo el nombre artístico, las fechas y un epitafio genérico. Es la última pieza de publicidad de Universal Pictures, una piedra que garantiza que para el turista ocasional, Rock Hudson siga siendo esa figura sólida, inamovible y libre de controversias que el estudio diseñó en 1948. La realidad económica, sin embargo, era distinta. Las deudas legales por el juicio de Mark Christian y los costos médicos de su último año habían mermado considerablemente la fortuna que Hudson acumuló durante su etapa en la televisión. Lo que quedó se dividió entre fundaciones benéficas y un pequeño grupo de amigos leales. El sistema que lo creó se quedó con los derechos de sus películas, que siguieron generando beneficios en el mercado del video doméstico y el cable. El activo seguía trabajando, produciendo dividendos para empresas que ya no tenían que preocuparse por su salud o sus escándalos. Rock Hudson era finalmente la propiedad perfecta, una que no podía hablar, no podía enfermar y no podía romper el contrato. Con el paso de las décadas, la figura de Rock Hudson ha sufrido una metamorfosis extraña en la memoria colectiva. Ya no es el galán de los años 50, ni el paciente espectral de 1985. En la actualidad, el activo Rock Hudson ha sido reclasificado por la industria cultural como un punto de inflexión, una frontera entre el Hollywood del secreto absoluto y la era de la transparencia forzada. Sin embargo, si se analizan los registros de las plataformas de streaming y los archivos de los estudios, se percibe que la marca sigue operando bajo una lógica de mercado. Sus películas con Doris Day se comercializan hoy como cápsulas de una inocencia americana que el propio Hudson, en su realidad cotidiana, nunca pudo permitirse. El producto sigue vendiendo una nostalgia que se construyó sobre la base de su propia negación. El impacto más tangible de su muerte no se encuentra en las cinematecas, sino en los laboratorios. Antes de julio de 1985, el presupuesto federal de Estados Unidos para la investigación del SIDA era de aproximadamente 33 millones de dólares, una cifra considerada insignificante por los expertos en salud pública frente a la magnitud de la crisis. En 1986, el año posterior al fallecimiento de Hudson, la presión pública generada por su caso elevó esa cifra a más de 190 millones. La muerte del activo obligó a una renegociación del contrato social entre el gobierno y los ciudadanos. No fue una evolución orgánica de la empatía política, fue la respuesta a un colapso de relaciones públicas. El sistema no podía permitir que el símbolo de la masculinidad nacional muriera por una enfermedad invisible. En el ámbito legal, el caso Mark Christian contra el patrimonio de Hudson transformó para siempre la gestión de la privacidad de las estrellas. Las cláusulas de confidencialidad en los contratos de los empleados domésticos y asistentes personales se volvieron más agresivas y estrictas. La industria aprendió que el mayor peligro para un activo no era el escándalo en vida, sino la revelación de la verdad tras la muerte por parte de aquellos que estaban en la nómina. Hoy cualquier figura del nivel de Hudson opera rodeada de acuerdos de no divulgación, NDA, que son herederos directos de la filtración de los secretos de The Castle. La protección del activo se ha profesionalizado hasta el punto de la paranoia legal. La mansión de Beverly Hills, que durante años fue el centro de operaciones de esta vida dual, ha cambiado de manos varias veces.
Cada nuevo propietario ha realizado reformas que han borrado las huellas de Roy Scherer Jr. El edificio es ahora una propiedad más en el inventario de lujo de California, despojada de la carga simbólica que tuvo en 1985. Lo mismo ha ocurrido con sus objetos personales. En las subastas de recuerdos de Hollywood, los trajes que Hudson usó en Giant o en Pillow Talk alcanzan precios de 5 cifras. Los coleccionistas compran los fragmentos de la armadura, el vestuario de un personaje que nunca dejó de trabajar. El hombre físico desapareció en el Pacífico, pero sus accesorios siguen circulando como divisas de un pasado idealizado. Es un hecho documentado que Hudson dejó instrucciones muy precisas sobre cómo quería ser recordado. En sus conversaciones finales con Mark Miller, expresó su deseo de que su muerte sirviera para algo útil, pero nunca pidió que se escribiera una biografía que profundizara en sus contradicciones. Prefería el silencio a la explicación. Esta preferencia por la opacidad es quizás el rasgo más auténtico que conservó hasta el final. A pesar de la confesión de su enfermedad, Hudson nunca concedió una entrevista de salida para hablar de su sexualidad o de las presiones de Henry Wilson. Murió manteniendo el contrato de silencio con el sistema que lo creó, rompiéndolo solo lo suficiente para que la ciencia médica pudiera avanzar. La industria del cine ha intentado varias veces realizar biopics sobre su vida, pero los proyectos suelen encallar en la fase de guión. Resulta difícil narrar la historia de un hombre que pasó el 90% de su tiempo interpretando a otro hombre frente y detrás de las cámaras. No hay un momento de verdad que defina a Rock Hudson, porque su vida fue una serie de ajustes técnicos para mantenerse dentro de los márgenes de lo rentable. Fue un profesional de la apariencia en una ciudad que solo valora lo que se puede proyectar. La tragedia de su biografía no radica en su orientación sexual o en su enfermedad, sino en el éxito absoluto con el que logró convertirse en un objeto de consumo, borrando al ser humano en el proceso. En el cementerio de Cathedral City, la placa en su memoria es visitada por turistas que a menudo nacieron mucho después de 1985. Para ellos, Rock Hudson es una referencia en blanco y negro, un rostro simétrico que aparece en los documentales sobre la época dorada de Hollywood. Pocos saben que el hombre que están honrando fue un camionero de Illinois que tuvo que aprender a hablar de nuevo para que su voz no delatara su origen. El activo ha sobrevivido a la persona. El nombre comercial ha enterrado para siempre a Roy Scherer Jr. La historia de Rock Hudson es el registro de una demolición controlada. Se construyó un monumento de hormigón y carne para satisfacer la demanda de un mercado que necesitaba héroes estáticos. Cuando el monumento empezó a gritarse por causas biológicas, el sistema intentó apuntalarlo hasta que el riesgo de derrumbe amenazó con dañar la imagen de toda la industria. Solo entonces se permitió que la verdad saliera a la luz, y solo en la dosis necesaria para transformar la pérdida económica en un capital moral póstumo. Hoy, cuando vemos una película de Rock Hudson, no estamos viendo a un actor, estamos viendo el resultado de una inversión masiva de tiempo, dinero y control psicológico. Estamos viendo a un hombre que aceptó el trato de ser eterno a cambio de no ser el mismo. Al final, el activo cumplió su promesa. Sigue generando ingresos, sigue llenando horas de programación y sigue siendo el estándar de una masculinidad que nunca existió realmente, salvo en los informes de beneficios de Universal Pictures. La gestión ha terminado. El producto es perfecto. El silencio es absoluto.